Pensando en Voz Alta. Conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a Waldo Jiménez, un amigo luchador, es de los que se sacrifican por la patria a través de las gremiales, hablan claro. Y la verdad que este programa se trata de corregir rumbo y rescatar al país de las garras de los políticos, especialmente de las garras de los políticos populistas y oportunistas. Este día vamos a hablar sobre la ley de aguas y la verdadera situación que es algo tan crítico para el futuro de El Salvador. Bienvenido, Waldo. Alfredo, un gusto estar aquí contigo. Buenos días. Waldo, me gustaría como sentar las bases de este programa, que nos describieras cómo ha sido el proceso de la elaboración de la ley de aguas. Porque aquí yo tengo entendido de que han habido innumerables discusiones, innumerables debates y se ha llegado a un acuerdo. Y que precisamente quieren romper el acuerdo por razones politiqueras, ya ni siquiera políticas. Mira, sí, quizás, Alfredo, gracias por la invitación. Quizás el término correcto es que ellos han politizado el agua. La han utilizado pensando en la campaña electoral y la han utilizado pensando en el escándalo que se ha armado alrededor de las noticias que tuvimos hace 2 semanas. Cuando dices ellos son el FMLN. El FMLN y el y gobierno. Algunos adláteres. Los otros que o de buena fe o de ingenuos o apoyando la agenda se han sumado a esa agenda de politizar el agua. De ahí estoy hablando de algunos jerarcas, si se les puede llamar así, de la Iglesia Católica. Sí, que... Y del sector a académico. Que a mí no me queda claro, y siquiera déjame pensar que con ingenuidad, que no me queda claro si es por falta de conocimiento o es con conocimiento de causa. No es fácil. Yo creo que es una mezcla. Saberlo, digamos, pero lo cierto es que el tema del agua ha pasado a estar politizado. Y ha pasado a estar politizado de una manera impresionante, porque como tú bien dices, la ley de agua se viene discutiendo de hace varios años. El último arreón es de 2012 para acá, 6 años. Y sin embargo no habíamos tenido en un corto tiempo de 15, 20 días, 5 o 6 marchas, una campaña permanente en redes sociales, declaraciones altisonantes y cualquier cantidad de entrevistas en los medios de comunicación, especialmente empezando por quienes han salido a acusar de que la discusión que se sigue en la Asamblea Legislativa es para privatizar el agua. En medios digitales, en fin, nos parece una cosa impresionante, tanto que y a quien le han dado desde el instante 1 es a ANEP, siendo que ANEP no ha emitido opinión sino hasta cuando ya esta campaña lleva más de 10 días que hemos salido a dar la posición del sector privado. Haciendo una breve historia, en el 2012, marzo, el gobierno presentó un proyecto de ley que se conoce como Ley General de Aguas. La Asamblea Legislativa nos invitó a un foro a mitad de ese año y las diferentes gremiales y organizaciones de la sociedad civil opinamos, Alfredo, y nos quedó la sensación de que no nos iban a hacer caso. O sea, que nos habían invitado a unas reuniones solamente para hacer la pantomima de que hay consulta ciudadana, pero en verdad la ley lo iban a aprobar como estaba. Era una ley terrible porque le daba la autoridad a una sola persona, el ministro de Medio Ambiente, el cual tenía facultades de poner, de dar permisos, de quitar permisos, de confiscar tierras, de poner tasas por extraer, tasas por vertir, y la ley no establecía ningún procedimiento, ninguna fórmula, todo quedaba a discreción y arbitrio del ministro de Medio Ambiente. Es más,
siendo ANDA un competidor en el sector, una empresa que participa en el mercado que provee agua potable, la ley le asignaba a ANDA el rol de regulador de agua potable y saneamiento de manera transitoria. El lobo cuidando a las gallinas. Le daba el rol de regulador y tenía que regular a las empresas municipales, ¿verdad? A las ADESCOS, a las comunidades que se han organizado ante la ineptitud de ANDA de prestar el servicio. Le daba la facultad de regularlas. Se iba a regular a su competencia. Iba a regular a aquellas comunidades que han logrado tener agua potable gracias a su propio esfuerzo, dado que el Estado en esa parte ha fallado. Y ha fallado no de ahora, sino que de siempre. De décadas. De décadas. No tiene que ver que gobierne ahora un partido político, antes tampoco se cumplió esa función. Entonces, esa fue la primera ley de la última etapa. Las gremiales del sector privado, principales sujetas a esta regulación, voy a decir, insistieron en ANEP en que hiciéramos una ley y pasamos varios meses trabajando una ley con expertos hídricos, expertos químicos, expertos biológicos, abogados, ingenieros civiles. Hicimos un equipo muy interesante de 10 personas y nos reuníamos aproximadamente 20 horas a la semana durante 4 o 5 meses hasta que sacamos una ley que presentaron las organizaciones de regantes de distritos de riego a la Asamblea Legislativa un año después de la del gobierno, en marzo 2013. Esta se conoció como Ley de los Regantes. A partir de esas dos leyes, esa legislatura 2012-2015 continuó la discusión hasta llegar a abril del 2015. En ese tiempo se aprobaron esos famosos 92 artículos que están mencionados por varios lados. En verdad no fueron 92 porque una parte de esos artículos tienen que ver con quién es la autoridad del agua y esos artículos quedaron congelados, no tomaron una decisión. El proyecto del gobierno decía el ministerio, el proyecto de los regantes decía formemos una entidad pública autónoma donde participen 7 directores. Y ahí había una propuesta de configuración de esa autoridad. Eso no se logró resolver en esa legislatura. Así llegamos a la legislatura que acaba de terminar, 2015-2018. Ante el entrampamiento legislativo, el presidente de la República tomó la iniciativa y formó una pequeña comisión coordinada por el ministro de Economía, en el que participaba la ministra de Medio Ambiente, 2 o 3 personas de su staff, y por parte de ANEP participaba el director legal y mi persona. Una comisión de 6 o 7 personas que trabajamos durante 20 meses. Lo primero que discutimos fue la autoridad. De abril a julio de 2015 discutimos cuál iba a ser qué modelo queríamos de autoridad. Y el acuerdo, Alfredo, fue una entidad pública autónoma conformada por una junta directiva, donde el gobierno, el ejecutivo de turno nombraba 3 directores, Comures nombraba 2 directores, electos por mayoría del 75% de los alcaldes. Porque se dice, es que Comures va a nombrar a 2 de derecha, dice, en un análisis simplificado el 75% de los alcaldes tenían que elegir a estas 2 representantes de Comures y 2 representantes o propuestos por el sector privado. De tal manera que estamos hablando... Los del sector privado, perdón que te interrumpa porque es importante aclararlo. Sí. Los del sector privado, la intención es de que sean ajenos al negocio del agua. Es correcto. Tienen una serie de inhabilidades y de restricciones. Eso es importante. O sea, no son... Lo que se dice ahora es que esos 2 son privatizadores. Sí. Argumento al que regresaré más adelante, pero que se cae por sí mismo. Son 2 personas propuestas por el sector privado, por las gremiales del sector privado, que no pueden tener permisos de agua, que no pueden trabajar para empresas que tengan permisos de agua, que no pueden haber trabajado 3 años anteriores en empresas que tengan permisos de agua, que están inhabilitados de ir a trabajar cuando salgan de ahí, como a empresas que tienen permisos de agua o a entidades, porque ANDA también tiene que solicitar permisos, no pueden ir a trabajar a entidades que tengan permisos de agua o que vayan a tramitar permisos de agua, porque podría ser que alguien está aquí sentado, le da el permiso de agua a la empresa y después se va a trabajar a la empresa. Claro. ¿Verdad? Entonces esa perversidad que existe en la naturaleza humana
tiene restricciones la ley. No puede ser miembro de las juntas directivas de las gremiales empresariales, no puede ser miembro de las directivas departamentales, municipales y nacionales de ningún partido político, no puede ser una persona electa popularmente, o sea, no pueden ser los alcaldes ni los concejales, sino que deben ser, en esencia, expertos que desde su conocimiento van y aportan a la junta directiva de la autoridad hídrica. Esas son las características que tiene ese acuerdo que se hizo con el gobierno. Y luego, Alfredo, acordamos prácticamente toda la ley. Lo único que no acordamos, porque el gobierno abandonó el espacio de diálogo, fueron las fórmulas a través de las cuales se calcularía la tasa por extraer agua y la tasa por vertir agua contaminada con unos niveles máximos de contaminación. No es agua cruda que se tirará a cuerpos de agua. Sin embargo, déjame decirte que pasamos 4 meses trabajando en el tema de tasas. El gobierno había contratado unos expertos españoles que le habían asesorado. Nosotros encontramos errores en la fórmula, en algunas partes daban dólares al cuadrado. Tuvimos videoconferencia con los expertos españoles, el gobierno trajo a los expertos españoles, se reunieron con ANEP, se reunieron con todos los sectores productivos, hubieron 10, 15 reuniones, los españoles se fueron, hubieron videoconferencias con cada sector productivo para discutir este tema de las tasas, que no se terminó justamente porque el gobierno quizás se sorprendió, eso es lo que ahora pensamos nosotros, quizás se sorprendió de que esa mesa pudiera llegar a acuerdos. Y una vez la mesa llegó a acuerdos, pues había que votar el proyecto de ley porque en verdad el FMLN no le interesa aprobar la ley, sino que le interesa hacer uso político del agua, de la necesidad y del temor que tiene la gente. Ahora, esto a todas luces desenmascara la verdadera intención del FMLN y del gobierno. Y a mí me parece bastante inepto de parte de los partidos de la oposición, entre comillas, el no aclarar esto. Y me parece aún más inepto que un candidato venga ahora a dar declaraciones que dan la impresión como que si está apoyando el accionar de los que están instrumentalizando este debate. Mira, quizás me faltó terminar una idea. Como ese proyecto acordado con el gobierno, un proyecto de ley de 160 artículos, parecía haber tenido un final triste, desechado, hubo un grupo de expertos que retomó ese proyecto, le hizo cambio a 8 artículos. Nosotros tenemos documentado cuáles son los artículos que cambiaron y presentó el proyecto de ley y los llamados partidos de oposición lo tomaron y le dieron iniciativa de ley. Ese es el proyecto de la Ley Integral de Aguas que la Comisión de Medio Ambiente de esta legislatura ha decidido tomar como base. Y tomar como base no quiere decir que ese va a ser el proyecto que se va a aprobar, sino que tomar como base, pero de los 160 artículos que tiene ese proyecto, 150 son los mismos que se consensaron con el gobierno y ANEP durante 20 meses de reuniones. La legislatura anterior. En el periodo anterior, entre abril 2015 y diciembre 2016. Pasamos trabajando ese tiempo. La Comisión de Medio Ambiente durante ese mismo tiempo pasó discutiendo, para que veas que no era prioridad, discutiendo la ley de los animales domésticos, una comisión presidida por un diputado del FMLN, mismo diputado que dijo que cualquier acuerdo que viniera con ANEP no iba a ser considerado en la Asamblea Legislativa. Ha habido muchísima confusión, adrede, se han dicho medias verdades, medias mentiras. La primera mentira que salió es que se iba a privatizar el agua.
nosotros tuvimos que salir a mostrar que ni constitucionalmente se puede privatizar el agua, que eso no es posible, es un bien público, es un bien del Estado. Es como que si a alguien se le ocurriera decir, miren, vamos a privatizar el océano, vamos a privatizar el mar, vamos a privatizar el subsuelo. Esas cosas son bienes que son del Estado. Después se ha seguido con que, como en la entidad autónoma habrían representantes del sector privado, esa es la frase que se ha usado, estos serían por naturaleza propia privatizadores y la junta directiva de la entidad autónoma sería privada, lo cual también es un desconocimiento de cómo funciona el Estado, y en ese sentido lamentamos las declaraciones de varios, empezando por las universidades, pero también por los políticos, los candidatos, todos los candidatos han dicho que si hay privados ahí, es una entidad privada. Entonces es un desconocimiento, es una confusión, porque cualquier entidad pública autónoma es una entidad pública. Es una forma, el Estado puede hacer un arreglo de que funciona a través de un ministerio o a través de una entidad autónoma. Quienes son nombrados en esas juntas directivas pasan a ser inmediatamente funcionarios públicos, obligados a cumplir la ley del sector y sujetos a la regulación de la ley de probidad, de la ley de corte de cuentas. No pueden ser personas que lleguen a hacer lo que quieren y se van para su casa como que si nada pasara. No, están sujetos a la ley, son funcionarios públicos. Entonces lamentamos que haya habido esa confusión, porque quienes han confundido lo hacen con premeditación y con la intención de dañar y usar de nuevo regreso políticamente el tema del agua. Con perversidad. Que vamos a hablar de ese tema, porque aquí hay de por medio poderosos intereses que afectan no solo el área del agua, sino que conceptualmente afectan la productividad de este país, y eso es lo que genera pobreza. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Waldo, es típico de la izquierda radical el tergiversar la verdad y querer generar un mundo al revés, porque esta es la misma gente que dice que se deben de pagar buenos salarios, de que la gente tiene derecho al trabajo, de que la gente tiene derecho a todo, pero se les olvida que la gran mayoría de políticas que emanan de este sector producen exactamente lo contrario. En ese sentido es preocupante el que el sector de oposición política sea tan incapaz de verdaderamente ponerle el dedo a la llaga. Claro, se ha hablado de la cortina de humo, a raíz del descubrimiento de la multimillonario desfalco de las administraciones, y que falta el de actual, ¿verdad? En ese sentido, ANEP está platicando con la oposición. Mira, nosotros nos hemos enterado del acuerdo que tomó la Comisión de Medio Ambiente. Pareciera un acuerdo que fue tomado principalmente por los llamados partidos de oposición, de priorizar el tema de la ley de agua, lo cual es una deuda que tiene el país, sin duda. Es una deuda y es un tema importantísimo. Pero ANEP formalmente no ha sido invitado a la comisión desde hace un año, digamos, de que se presentó la Ley Integral de Aguas, que a nosotros nos hubiera gustado ir a la Comisión de Medio Ambiente a decir que esa Ley Integral de Aguas tiene 150 artículos que son iguales a los acordados con el gobierno. Consensuados.
acordado durante un proceso de diálogo de 20 meses. Nos hubiera gustado ir a decir eso. Eso es importante para el país desde el punto de vista de ANEP, Alfredo. Esa ley es significativamente superior a los proyectos anteriores. O sea, ya están corregidos omisiones, están corregidos enfoques, tiene claramente una política hídrica, una planificación hídrica, está claramente definido el destino de las tasas, porque se van a cobrar unas tasas. Las tasas no se van a cobrar para hacer más grande al Estado. Las tasas necesitamos invertirlas en que el país tenga agua. Necesitamos invertirlas en incentivar el uso de las aguas lluvias. Según información del mismo gobierno, este país usa el 9% del agua disponible. O sea que hay un 91% del agua que pasa por el país y termina en el mar. Y cuando hay temporales, pasa destruyendo infraestructura pública, cultivos, ganado, viviendas, pasa causando daño. O sea que el enfoque o la idea de que ahí vienen los privatizadores es totalmente contraria al enfoque que tiene la ley. ¿Qué tiene la ley? Un enfoque en que te asegura de que haya agua hoy y mañana para todos. Al revés, el enfoque que tenía la ley de gobierno era de administrar la escasez. En el país no hay escasez de agua, llueve muchísimo, pero no hemos sido capaces de gestionar el agua de manera adecuada. Es más, la mayor parte del agua que tiene el país además está contaminada y según datos del Ministerio de Medio Ambiente, el principal contaminador es ANDA. Y ANDA no está por la labor de solucionar su problema de contaminación de las aguas que vienen de las familias y de las empresas, de los alcantarillados. Esa agua está contaminada. Y la principal contaminación es de aguas ordinarias, o sea, de las aguas que vienen de las familias. De las aguas negras. De las aguas que vienen de los inodoros nuestros, por decirlo de manera sencilla. Entonces, la ley tiene un esquema para incentivar la reinyección del agua, el reuso del agua, la creación de reservorios, en fin, usar toda la tecnología que está disponible en el mundo para gestionar de manera adecuada el agua, de tal manera que siempre haya agua para todos. Y no va a entrar bajo el supuesto, es que si se secan los mantos acuíferos, si no va a haber agua, entonces quitémosle agua a las empresas. Si las empresas necesitan, igual que las familias, seguridad jurídica, imagínate una colonia que se hace en algún lugar y le dicen que tiene asegurada el agua para los próximos 5 años. Eso sería un desastre. Tú no puedes decirle a una familia que esa zona solo tiene agua para 5 años. Debe haber agua ahí para siempre. ¿Cómo garantizamos que eso suceda? Solo usando tecnología y una adecuada gestión. Eso tiene la Ley Integral de Aguas. Nosotros hubiésemos querido ir a la Asamblea Legislativa a decir eso y decir muchas otras bondades que tiene la ley que hemos acordado con el gobierno. No es una ley hecha por ANEP. Claro, ANEP ha hecho su aporte, pero hemos tomado experiencia internacional, hemos considerado el proyecto de Ley General de Aguas del gobierno, la ley de los regantes, incluso la ley que presentó el foro. El foro en su primera versión presentaba una entidad pública autónoma. Todo eso lo hemos recogido para ponerlo en esa ley. Ahora, si no tenemos una ley, vamos a seguir en el desorden en el que tenemos hoy. Y yo podría hablar aquí mucho tiempo, pero las familias salvadoreñas, los televidentes entienden cuál es la situación del agua hoy. Está racionada el agua en nuestras casas, está contaminada, los cobros son excesivos, cambian las tarifas sin anunciarlos, hay maltrato en el servicio, el dinero, hay muchas noticias sobre corrupción en el manejo de ANDA. ANDA misma ha aceptado públicamente que del 100% del agua que produce, entre el 50 y el 60% del agua se pierde porque las cañerías y las tuberías están rotas. Eso no puede seguir así. ¿Y cuál es el modelo de ANDA? Un modelo donde de 6 directores el presidente nombra 5. O sea, el presidente, el ejecutivo de turno, tiene el control total. Ese es el modelo que está proponiendo la UCA.
Un modelo donde el ejecutivo de turno tiene el control total de la autoridad hídrica. ¿Qué nos ha producido ese modelo? Ineficiencia y corrupción. No podemos replicar ese modelo. Necesitamos una entidad pública autónoma donde haya esquemas de frenos y contrapesos, ¿verdad? Solamente así podemos salvar la democracia. Si es que la democracia se está deteriorando, no solo en agua, en salud, en transporte, en educación, en crecimiento económico, en empleo, se está deteriorando. Bueno, yo en lo particular he dicho que yo ya no creo en el sistema. Bueno, imagínate, Alfredo, si el país, hasta 1981, desde que somos república independiente, que lo somos desde 1841, en esos 150 años, lo propio de El Salvador fue inestabilidad. Tuvimos un presidente cada 20 meses, un golpe de Estado cada 12 años, una constitución cada 14 años. En un ambiente de tal inestabilidad, ¿cómo era posible florecer inversiones y empresas que generaran empleo sostenible? Si no sabías a qué horas iba a ser el siguiente golpe de Estado y cuál iba a ser el nuevo presidente y las políticas que iba a tener ese nuevo presidente. Desde el 82 para acá tenemos un sistema democrático que se ha ido fortaleciendo, ¿verdad? Hemos electo 8 presidentes de manera democrática, hemos ido más de 10, casi 15 veces a elegir diputados y alcaldes. Este sistema se está deteriorando, no podemos permitir que se deteriore más. Ahora, fíjate que elegir a un presidente democráticamente, y lo digo entre comillas porque sabemos que los tribunales electorales adolecen de una falta de objetividad y de corrección, que elegir democráticamente a un presidente no garantiza tener un gobierno democrático. Es correcto. Si no, veamos lo que sucedió en Alemania en los años 30. A Hitler lo eligieron democráticamente y miren lo que terminó, ¿verdad? En Venezuela, para no ir muy lejos, Nicaragua, el que está sucediendo ahorita. Entonces, cuando yo te digo que no creo en el sistema, es que no creo en la partidocracia que se ha generado. Y a mí eso es lo que me preocupa personalmente de los partidos de oposición, entre comillas, que muchas veces no son consecuentes, muchas veces no ejercen la fortaleza moral que debieran ejercer. Y a veces yo siento que la empresa privada es la única que está medio queriendo corregir ese esquema. Mira, ahí la naturaleza del Estado y de quien gobierna es hacer absolutista. Eso es propio de la naturaleza humana. Muy pocos cónsules en Roma tuvieron la actitud democrática de entregar el gobierno sin entrar en conflicto, cada año entregar el gobierno. La mayoría querían, nuestro primer ejemplo de democracia es la Roma de la República. Es indudable, nosotros escribimos en un documento de NADE hace unos años, que es importantísimo el rol que juegan las organizaciones intermedias de la sociedad civil. Por ejemplo, las gremiales del sector privado, las gremiales empresariales, pero también los sindicatos, los clubes de servicio, los medios de comunicación. Las gremiales profesionales. Las gremiales de profesionales, las iglesias también juegan un rol, aunque ahora mismo pareciera que la Iglesia Católica y el arzobispo y la conferencia episcopal están jugando un rol que no parece claro, que parece resultado de una confusión de conceptos, pero las iglesias también juegan un rol importantísimo y solamente fortalecer a las organizaciones intermedias de la sociedad civil para hacer frente al Estado, que siempre busca el control total, es la manera de ayudar a que funcione la democracia. Y por eso, esquemas de entidades públicas autónomas, con juntas directivas, donde el gobierno de turno no tiene control, ayuda a fortalecer la democracia. Incluso nosotros le planteamos a la ministra de Medio Ambiente en estas reuniones un esquema de directores
que fueran nombrados por el Ejecutivo, pero que su periodo no venza con el periodo presidencial. Por ejemplo, directores nombrados para 7 años. Los nombra el presidente Salvador Sánchez Serén, que ya no queda tiempo para que eso suceda, pero si se hubiera aprobado la ley en este tiempo, los nombra el presidente Salvador Sánchez Serén, y cuando él termina su periodo, estos directores permanecen en su cargo, 7 años, digamos, podría llegar hasta el 2024. De tal forma que el siguiente presidente no lo puede quitar, y ese director no va a responder al gobierno de turno. ¿A qué va a responder? A una política de mediano y largo plazo en el tema hídrico. Necesitamos instituciones que vayan más allá del corto plazo, de la siguiente elección, que es la urgencia que tienen los gobiernos. En Sijeta, en varias ocasiones, el gobierno de turno ha buscado truncar los precios de la energía eléctrica a través de acuerdos de la Junta de Directores. ¿Para qué? Para ganar la siguiente elección. Bueno, el salario mínimo. Y eso es pan hoy, ¿verdad? Porque hoy el precio está más barato. Y hambre pero mañana. escasez en el futuro. Así es. Porque no se puede estar en un sector jugando. Imagínate un gobierno que se le ocurriera, porque tiene que ganar la siguiente elección, empezar a repartir permisos de agua. Bueno, mira, yo no conozco exactamente el caso mexicano, pero ¿qué es lo que acaba de hacer el presidente Peña Nieto? Ya va para afuera y dicen que ha tomado un bloque importante de agua y lo ha dado para que pueda ser utilizado, y lo están acusando de privatización. Digo, no conozco el caso concreto, pero el concepto es lo el presidente de la República tiene ese poder. No puede ser, porque las consecuencias de una decisión de ese tipo las van a vivir las siguientes generaciones. No puede el presidente de la República tener ese poder. En democracia no le podemos dar ese poder. Y somos los ciudadanos los que decidimos el poder que le damos a los gobernantes. No son ellos los que nos imponen cuáles son los límites. Si no, no fuera democracia. En el próximo segmento, Waldo, quiero que hablemos de soluciones efectivas, pero puntuales. Yo tengo algunas ideas que quisiera tu opinión. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Waldo, Israel es quizás el país que tiene una de las mayores carencias de agua y es el que más inteligentemente maneja el agua en el mundo. Israel es un buen amigo de El Salvador y lo ha demostrado siempre. A lo largo de la historia, claro. ¿Qué es lo que está pasando que no podemos acudir a una verdadera asesoría de un Estado como Israel? Bueno, no sé, porque esa sería una respuesta que tendría que dar el Ejecutivo, el gobierno, ¿verdad? Sí. Lo que es cierto es, ¿queremos que haya agua hoy y mañana para todos o no queremos? Porque si queremos, debemos buscar los mejores ejemplos, buscar los más altos estándares de países o regiones que han utilizado de manera eficiente el agua por siempre, que han utilizado la tecnología para transformar. En el caso de Israel, Israel es una cosa impresionante, digamos, porque está en un desierto, y sin embargo tienen agua, tienen cultivos, y han usado tecnología no solamente para extraer agua, sino para purificar esa agua en el caso que tuviera algunos componentes que no sean adecuados para el consumo humano o para utilizarlo en los diferentes usos que tiene el país. Pero uno de nuestros directores conocieron el año pasado la experiencia de California. En California nos contaban, hay una zona, ahora mismo no recuerdo, pero vamos a decirlo así. La zona norte de California o la zona sur tiene abundantes recursos hídricos.
y en California han logrado administrar de manera adecuada esos recursos hídricos, y la zona contraria, la zona sur, digamos, no tiene agua. Entonces han logrado proveer agua a la zona sur usando tecnología, y el precio es razonable para ambas zonas. Entonces, si nosotros estamos por la labor de resolver el tema del agua y no utilizarlo políticamente, pues una buena oportunidad es aprobar esa ley. A nosotros no nos han invitado, pero seguramente, y si no nos invitaran, digamos, nosotros esperaríamos que los partidos políticos lograran acordar una composición de la junta directiva con participación del sector privado, pero también con una participación equilibrada del resto de actores. El argumento de que quienes llegan por parte de ANEP van a privatizar el agua, para empezar se cae porque cualquier conformación, no creo que los diputados dejen al sector privado en mayoría. Y además porque, Alfredo, y si un día, no sé cuándo, pero si un día gana la derecha y aceptamos la propuesta de la UCA de 4 directores, de 7, se les da vuelta la propuestos tortilla por el sector privado, pues resulta que nombrarían 4 ministros privatizadores. Y atrás de ellos está el argumento que ellos mismos utilizan. Es el Estado el que estaría administrando el agua, el Estado representado a través de los ministros. Pero existiría la sospecha que esos ministros son privatizadores. Entonces el argumento por sí mismo no tiene sentido, porque quienes llegan a tomar esos cargos son funcionarios públicos y no pueden hacer lo que quieran. Ahora, entonces, Israel, California, pero seguramente habrán otros ejemplos de países exitosos en la administración del agua. Nos comentaba el embajador de España que en Valencia, creo, si mal no recuerdo, existen 7 cuencas. Y entonces una vez al año se reúne un representante de cada cuenca y hacen un cabildo abierto en el atrio de una iglesia. Y ahí deciden la administración del agua. Y ese esquema tiene 800 años de existir. O sea que el problema del agua ha sido siempre problema, pero cada país y cada zona ha encontrado la mejor manera de administrarlo. Ahora, veamos medidas específicas. Tú ya lo mencionaste y ha sido uno de mis temas favoritos siendo caficultor. La caficultura es quizás una de las actividades que más protege el recurso hídrico. Pero cuando yo digo protege es a medias, porque hasta ahora no existe incentivos fiscales, seguridad jurídica para fomentar la creación de reservorios en las diferentes propiedades. ¿Qué se está hablando de eso en ANEP? Mira, el acuerdo con el gobierno tiene un artículo que define cuáles serían los usos del dinero que se cobraría de las tasas. Y los usos ya los he mencionado, que incluye el tema de reservorios, y se deja abierta la posibilidad a que estos dineros sean ejecutados directamente por el gobierno o sean ejecutados por terceros. O sea que no funciona, lo que está incluido ahí no es un esquema de un incentivo fiscal, sino bajo el esquema de pago por servicio. Tú estás prestando un servicio ambiental, tú estás ayudando a que el país tenga agua, tú estás ayudando a que haya infiltración de agua, tú estás ayudando aprovechando las aguas lluvias. Yo, Estado, a través de la entidad pública autónoma, te apoyo, te subsidio, ayudo a la financiación de esas actividades. Tú estás reforestando. Aquí necesitamos reforestar todas las cuencas altas de los cuerpos de agua, empezando por el EMPA. El fondo de agua sería utilizado justamente para ese tipo de actividades. Hay comunidades que están aprendiendo a reusar el agua. Hay fábricas que están implementando procesos de reuso. Pues hay que incentivarlas transitoriamente para que implementen la tecnología que corresponde. Hay empresas que por la naturaleza de su actividad contaminan y
están implementando tecnología o están implementando prácticas de gestión para contaminar menos, usar mejor la materia prima y poner plantas de tratamiento. Pues también la ley acordada con el gobierno tiene un periodo transitorio de 8 años, 10 años, en que el Fondo de Agua serviría para apoyar estas actividades. O sea, de tal manera que hay una serie de instrumentos económicos que ahora mismo no existen, que estarían a disposición de todos los usuarios del agua para garantizar que haya agua hoy y mañana. Tú mencionaste algo interesantísimo de que hay comunidades que han tenido que generar su propia infraestructura hídrica. Esto para mí es un ejemplo de lo que se puede hacer, en colaboración inclusive con la empresa privada. Yo estoy seguro que el sector constructor podría incorporarse a ese esfuerzo. Mira, es interesante esto porque el salvadoreño se la ha rebuscado, es una necesidad del agua. Y el agua más cara es la que no se tiene. Y las familias más pobres son las que compran el agua de pipa y esa agua les cuesta 7, 8, 10 dólares el metro cúbico. Mientras que en la ciudad, las familias subsidiadas les cuesta 20 centavos el metro cúbico. Una diferencia significativa, ¿verdad? Sí, hasta 50 veces más cara el agua que consumen los más pobres. Nosotros hemos visto, a partir de las encuestas de hogares para propósitos múltiples de la Digestic, le hemos dado seguimiento a la cobertura de agua que se han tenido los últimos 8 años. Y se ha cubierto aproximadamente 180,000 hogares, 180,000 personas, perdón, lo cual dice que es una tasa de crecimiento alrededor de 22,000 personas por año que tienen acceso a agua segura. Pero el déficit es de 600,000 salvadoreños. A ese ritmo nos tardaríamos 25 años en darle agua a todos. No podemos esperar eso. Y los salvadoreños mismos no pueden esperar. Esos son los más pobres. Retomando las palabras de la iglesia, y este es el clamor de los que tienen sed, y son los más pobres y pagan cara el agua. Entonces, las diferentes figuras que han surgido, ya sea de la propia comunidad, de la comunidad con la alcaldía, de la comunidad con los salvadoreños en el extranjero, de la comunidad con las empresas de la zona, por ejemplo, ingenios azucareros, beneficios, empresas más locales, ayudan a las comunidades a proveerse de sus servicios de agua. Y también en algunos casos, porque incluso está contenido en nuestros mismos documentos de NADE, el sector construcción está apoyando a las comunidades. Este proyecto que se hizo hace varios años, que yo no conozco en detalle, digamos, pero había un proyecto en la zona sur de San Salvador, hacia el Puerto de la Libertad o hasta Zaragoza, de Fihidro, y ahí están las cañerías. ¿Quién no ha proveído agua? Los privados ya invirtieron y donaron la inversión para traer agua desde el otro lado de la ciudad. Y así anda quien no provee agua potable a las familias pobres de la zona y tiene agua para hacerlo, pero no hace la inversión que le corresponde. Y resulta que ahí terminan acusando a los empresarios de que está la disponibilidad de agua. Es más, ese es un proyecto para tener 20,000, 30,000 chorros, digamos. Porque el término que usan los constructores no me gusta usarlo, entonces 30,000 chorros en una casa, 30,000 casas con chorro. Y solamente se han utilizado 1,000. O sea que ahí hay disponibilidad para que las familias pobres de la zona tengan agua. Ya los privados hicieron la inversión. Falta que ANDA complete la parte que le corresponde. Ahora, hablando de ANDA, la administración de ANDA ha sido terrible por décadas. O sea, hasta presidentes de ANDA hemos tenido presos. Y eso es una crueldad. O sea, ese dato que casi el 60% del agua se desperdicia por las tuberías rotas, es una barbaridad. Que para mí, con eso... Es un escándalo, con solo eso el presidente de ANDA, el que sea,
Debería ser, es que mira, aquí enjuiciamos a la gente, a los funcionarios porque roban. Pero, es que hay diferentes tipos de robo. pero ¿quién enjuicia a los funcionarios públicos porque hacen mal su trabajo? Pero te digo, hay diferentes Eso tipos es de un robo. robo también. El Salvador necesita, como todos los países, funcionarios honestos, sí, Capaces. y capaces. Porque los incapaces le causan tanto daño como los corruptos. Así es. Entonces, es inconcebible que los presidentes de ANDA, hace tiempos cuando gobernaba Arena, y nosotros hacíamos una propuesta del documento de NADE, le preguntamos al presidente de ANDA, mira, ¿cuánto costaría darle agua a todas las familias salvadoreñas? Y la respuesta es, interesante tu pregunta, habría que hacer el cálculo. Yo me quedé, no puede ser de que el no lo presidente sepa. de ANDA no se haya puesto a hacer el ejercicio, ¿verdad? O sus especialistas no se hayan puesto a hacer el ejercicio de cuánto cuesta proveer agua al 100% y trazarse una meta. De aquí a 5 años, de aquí a 10 años, no me importa, pero trazarme una meta de cobertura. Ha habido una gran irresponsabilidad, pero nosotros creemos que la irresponsabilidad proviene principalmente de que el ejecutivo de turno tiene control sobre la junta directiva de ANDA y que no debería tener control. Hasta que deje de tener control y haya un gobierno con participación de los diferentes sectores donde nadie tenga control, seguramente vamos a tener una nueva etapa en agua potable. Y aquí, de nuevo, yo siempre he creído que no se debe reinventar la rueda. Y El Salvador tiene la suerte, porque es una verdadera suerte, de tener países amigos que tienen toda la buena voluntad de ayudar. Ya existe la tecnología para recuperar tuberías. Existen administraciones de éxito, ya mencionamos Israel, mencionemos Francia. Francia es un país que ha sido exitoso en el proceso de coadministrar el agua. Y nos ha apoyado Francia y está con total disposición de apoyarnos. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Pero más importante aún, nuestra bella oposición que se mantiene al margen de exigir la intervención y la ayuda de países amigos que saben lo que están haciendo, que han tenido éxito y que nos pueden resolver los problemas. Bueno, los ciudadanos tenemos que exigirle a los partidos, pero también organizarnos. No hay otra manera de presionar a los políticos sino con organización. Porque un ciudadano individual que salga a hablar, su recorrido es corto. El sector privado afortunadamente está organizado. Han tratado de debilitarnos de muchas maneras, a las gremiales, han tratado de controlar gremiales. El caso más escandaloso es de la Asociación Cafetalera, que está nombrado un presidente que es hermano de ministros y viceministros. Pero el sector privado va, porque Alfredo, las empresas como este canal, como las empresas socias de las gremiales que participan de ANEP, pues este gobierno se va a acabar, va a venir el otro y va a venir el siguiente y van a permanecer en el país. No, y lo peor es que las prácticas son las mismas. En mi caso, yo fui fugazmente presidente de la Asociación Cafetalera. ¿Y quién crees que torpedeó mi gestión? El gobierno. Arena. Y los dueños de Arena. O sea que este país viene arrastrando vicios de décadas. Y eso es lo que... Y yo, si algo te quiero comunicar en este programa, Waldo, es que en mí tienen un aliado para hacer las cosas bien, Gracias. hacer las cosas correctamente, y mi humilde capacidad de elevar la voz de los que dicen que no tienen voz, lo vamos a hacer, ¿oíste? Así que yo te agradezco porque sé que para ti es un sacrificio personal el puesto en que estás, pero no estás solo. Gracias, Alfredo. La verdad es un gusto y es agradable venir y
ha sido también bueno tener este espacio para aclarar qué es lo que ha estado pasando con el tema del agua, que en verdad no estamos hablando de privatizar el agua, sino de politizar el agua. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.